¿Alguna vez has sentido que las personas que más amas son también las que más te ignoran? Esta es la historia de Sofía, una madre que, en medio de la soledad y el abandono emocional de sus propios hijos, encontró en un desconocido el cariño y la conexión que creía haber perdido para siempre. Pero, ¿qué nos lleva a buscar amor fuera de los lazos de sangre? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando alguien ajeno se convierte en el corazón de nuestra vida? En este relato, lleno de dramas familiares, superación de adversidades y lecciones de humanidad, descubrirás cómo las conexiones inesperadas pueden cambiarlo todo. Prepárate para una narrativa que combina esperanza, fe y reflexiones profundas sobre la vida. Te invitamos a conocer la transformación emocional de Sofía y cómo este vínculo extraordinario no solo desafió las convenciones familiares, sino que también trajo reconciliación, perdón y redención. Esta historia es para ti, que buscas inspiración en relatos tocantes y llenos de emoción. Quédate, porque al final puede que también encuentres un nuevo hogar en tu corazón. Sofía vivía en una casa que una vez estuvo llena de risas y conversaciones. Las paredes aún guardaban fotografías de momentos felices, pero el presente le ofrecía un silencio abrumador. Sus hijos, Lucas y Elena, ahora adultos, parecían demasiado ocupados con sus propias vidas para notar el vacío que reinaba en el hogar. Sofía, viuda desde hacía una década, había aceptado en silencio el rol de espectadora en la vida de sus propios hijos. La rutina diaria transcurría sin interrupciones, desayunos solitarios, tardes interminables y noches donde la ausencia se hacía más tangible. A menudo, Sofía se preguntaba cuándo fue la última vez que tuvo una conversación sincera con Lucas o Elena. Ambos llegaban a visitarla solo en ocasiones puntuales, con prisas y sin tiempo para escuchar. Para ella, cada encuentro fugaz no hacía más que reforzar la distancia que se había instalado entre ellos. La casa estaba repleta de recuerdos, pero vacía de compañía. La vieja mecedora en la sala, el aroma de las flores secas en el jarrón y los sonidos del reloj de pared eran sus únicos compañeros. A veces, Sofía encendía la televisión solo para romper el silencio, aunque no le prestara atención. Sus manos, acostumbradas a cuidar de otros, ahora temblaban al no encontrar a quien sostener. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo se habían transformado Lucas y Elena en extraños? Pese a su tristeza, Sofía no podía culparlos del todo. Comprendía que ambos tenían trabajos exigentes, compromisos sociales y vidas propias. Pero en el fondo no podía evitar sentirse relegada, como una figura borrosa en el fondo de una fotografía familiar. Reflexionaba a menudo sobre cómo el amor, que una vez fue tan fuerte, había dado paso a la indiferencia. Las noches eran el momento más difícil para Sofía. El eco de los pasos ausentes resonaba más fuerte cuando el sol se ocultaba. Sus intentos de llamar a Lucas o Elena solían ser respondidos con mensajes cortos. «Ahora no puedo, mamá. Hablamos después». Sin embargo, ese después rara vez llegaba. Cada llamada no contestada y cada visita apresurada dejaban una herida que Sofía trataba de ignorar, pero que seguía creciendo. En el fondo, Sofía sabía que había algo que faltaba en su vida, pero no podía imaginar que el destino estaba a punto de presentarle una conexión inesperada. Sin saberlo, el vacío que sentía en su hogar sería llenado de una manera que nunca habría imaginado. Un día cualquiera, Sofía decidió salir a caminar por el barrio. Necesitaba escapar del peso de la soledad que sentía en casa. Sin rumbo fijo, sus pasos la llevaron a una pequeña cafetería local, un lugar que no solía visitar, pero que siempre había visto al pasar. El aroma del café recién molido y el suave murmullo de conversaciones creaban una atmósfera acogedora, un contraste con el silencio que dominaba su hogar. Mientras esperaba su orden, sus ojos se cruzaron con los de un hombre sentado cerca de la ventana. Tenía un aspecto cansado,
casi abatido, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Había algo en su mirada que le resultó familiar, aunque no lo conocía. Por un momento, Sofía sintió el impulso de acercarse, pero decidió no hacerlo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El hombre, cuyo nombre más tarde descubriría que era Martín, parecía absorto en sus pensamientos, con una taza de café en las manos que apenas tocaba. Sofía, al notar que su mesa estaba al lado de la suya, intercambió una sonrisa amable con él al sentarse. Fue un gesto simple, pero Martín lo percibió como algo significativo. Después de un rato, él rompió el hielo con un tímido comentario sobre el clima, algo trivial, pero suficiente para iniciar una breve conversación. Las palabras fluyeron con naturalidad, aunque no eran muchas. Hablaron de cosas cotidianas, el sabor del café, lo tranquilo del lugar. A pesar de que el intercambio fue breve, Sofía sintió una calidez inusual en su presencia. No era la típica charla con un extraño. Había algo en Martín que despertaba su curiosidad y al mismo tiempo una extraña sensación de consuelo. Antes de despedirse, Martín agradeció a Sofía por escucharle, aunque apenas había dicho algo relevante. Es extraño cómo unas palabras amables pueden mejorar un día complicado, comentó él con una leve sonrisa. Sofía, tocada por su sinceridad, respondió que siempre había lugar para una conversación en medio de la rutina. Ambos se despidieron, pero mientras caminaba de regreso a casa, Sofía no podía dejar de pensar en ese encuentro. Había algo especial en Martín, algo que no podía explicar. Tal vez era su expresión honesta o la forma en que parecía llevar consigo un dolor oculto. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que su día había sido distinto, y aunque no lo sabía aún, aquel encuentro marcaría el inicio de algo que transformaría su vida. Los encuentros entre Sofía y Martín se hicieron más frecuentes, aunque ninguno de los dos los planeaba. Solían coincidir en la plaza del barrio al final de la tarde, cuando el sol teñía el cielo con tonos dorados. Sofía, con su habitual amabilidad, siempre se sentaba en el mismo banco, y Martín, al pasar, le ofrecía un saludo tímido antes de decidir acompañarla. Había algo reconfortante en la simplicidad de esos momentos, una sensación de compañía que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Martín parecía más relajado en cada encuentro, aunque aún llevaba consigo un aire de melancolía. Poco a poco, las charlas triviales se transformaron en conversaciones más profundas. Sofía no presionaba, pero escuchaba con atención. Era evidente que Martín estaba acostumbrado a guardar sus emociones, pero con Sofía encontraba un espacio seguro, como si el mundo exterior quedara en pausa mientras hablaban. Una tarde, Martín finalmente rompió el muro que había construido a su alrededor. Mirando al horizonte, confesó que estaba distanciado de su familia. «Cometí errores y no supe cómo arreglarlos», dijo, con una voz cargada de arrepentimiento. No dio muchos detalles, pero Sofía entendió que el dolor de esa separación era una herida que aún sangraba. Aunque no conocía su historia completa, podía sentir el peso de sus palabras y la lucha interna que libraba. Sofía, tocada por la vulnerabilidad de Martín, compartió algo propio a cambio. Le habló de la pérdida de su esposo y cómo sus hijos se habían alejado emocionalmente con el tiempo. La soledad duele más cuando tienes personas cerca, pero se sienten lejanas, dijo con un suspiro. Sus palabras resonaron en Martín, quien asintió en silencio, como si ambos entendieran un lenguaje común de pérdidas y ausencias. Con cada confesión, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Martín empezó a ver en Sofía una figura que no había tenido en años, alguien que no juzgaba, que simplemente estaba ahí para escuchar. Por su parte, Sofía sentía que en Martín había encontrado un eco de sus propias emociones, alguien que entendía lo que significaba sentirse invisible para quienes más amas. Las tardes en la plaza se convirtieron en su refugio. Ninguno de los dos buscaba soluciones a sus problemas, pero en esas conversaciones encontraban algo aún más valioso: compañía y empatía.
Lo que Sofía no podía prever era que esta conexión comenzaría a llenar vacíos que pensaba irreparables. Las reuniones entre Sofía y Martín dejaron de ser casuales y se convirtieron en parte de sus rutinas. Martín, con una sonrisa sincera, comenzó a ofrecerse para ayudar a Sofía en tareas simples pero significativas: cargar las bolsas del mercado, arreglar una lámpara que parpadeaba en su sala o acompañarla a sus caminatas matutinas. Sofía, al principio, insistía en que no era necesario, pero pronto se dio cuenta de que aceptarlo era también una forma de darle a Martín algo que necesitaba: propósito. Los gestos de Martín iban más allá de lo práctico. En sus palabras había una calidez que Sofía no encontraba ni en Lucas ni en Elena. Él le preguntaba por su día, la escuchaba con atención y recordaba detalles que ella compartía. Algo tan simple como un «¿Cómo te sientes hoy?», tenía para Sofía un peso inmenso, porque hacía mucho que nadie le hacía esa pregunta con verdadero interés. Con el tiempo, Martín dejó de ser un extraño. Su presencia se sintió como un bálsamo para las heridas de Sofía, que descubrió en él una cercanía que no había experimentado en años. Compartían risas, historias de su pasado e incluso silencios cómodos. En esas interacciones, Sofía comenzó a notar algo doloroso pero innegable. Martín le brindaba un amor incondicional y una atención que superaban con creces las interacciones esporádicas con sus propios hijos. Mientras tanto, Martín se transformaba también. De alguna manera, el cuidado que Sofía le ofrecía lo ayudaba a sanar las heridas de su propia alma. En ella encontró la figura maternal que había perdido, alguien que le ofrecía palabras de consuelo y guía, sin pedir nada a cambio. Para ambos, estos pequeños momentos eran una forma de redescubrir el significado de los lazos afectivos. Un día, mientras paseaban por el parque, Martín se detuvo para observar a una familia jugando cerca. «Siempre pensé que la familia era algo que simplemente se tenía», dijo con un tono melancólico. Sofía, con una sonrisa suave, respondió: «La familia no siempre está en la sangre. A veces la encontramos donde menos la esperamos». Martín no respondió, pero en su mirada se podía ver que aquellas palabras habían tocado algo profundo en él. Sin darse cuenta, ambos habían encontrado en el otro una forma de reconstruir los vínculos que la vida les había arrebatado. Para Sofía, Martín era más que un amigo. Era un recordatorio de que el cariño no tiene límites ni reglas. Pero mientras su relación florecía, el mundo a su alrededor comenzaba a notar este nuevo lazo, y no todos lo veían con buenos ojos. Los hijos de Sofía, Lucas y Elena, comenzaron a notar los cambios en ella. Aunque sus visitas seguían siendo esporádicas, en cada encuentro podían percibir algo diferente. Su madre parecía más alegre, más enérgica. Había un brillo en sus ojos que hacía mucho no veían. Sin embargo, esta transformación despertó más sospechas que alegría en ellos. Fue durante una de estas breves visitas que Lucas, en un tono cortante, preguntó: «¿Quién es ese hombre con el que siempre estás?». Sofía, sorprendida por el tono inquisitivo, explicó con calma que Martín era un amigo, alguien que había conocido recientemente y que se había vuelto importante en su vida. Pero su respuesta no bastó. Tanto Lucas como Elena interpretaron esa cercanía como algo extraño, fuera de lugar. Para ellos, la idea de que su madre compartiera su tiempo con un desconocido era, como mínimo, desconcertante. Elena fue la primera en expresar sus preocupaciones. «Mamá, no sabes nada de él. ¿Qué quiere realmente?», insistió, como si Martín tuviera algún motivo oculto. Sofía intentó tranquilizarlos, asegurándoles que Martín era una persona honesta, pero sus hijos no podían aceptar la idea de que su madre encontrara consuelo en alguien que no fuera ellos. «¿Acaso no somos suficientes para ti?», preguntó Lucas con un dejo de reproche, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Fue en ese momento que Sofía, por primera vez en años, decidió enfrentar a sus hijos. «¿Suficientes? Apenas están presentes», respondió,
con una mezcla de dolor y determinación. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Lucas y Elena nunca habían considerado cuánto habían descuidado a su madre emocionalmente, pero en lugar de reflexionar, ambos optaron por culpar a Martín, como si él fuera el responsable de la distancia que ellos mismos habían creado. La conversación terminó en una fuerte discusión. Lucas y Elena acusaron a Sofía de reemplazarlos con un extraño, mientras ella les reprochaba su indiferencia y la falta de tiempo que le dedicaban. Fue una confrontación que llevaba años gestándose, pero que ninguno había tenido el valor de iniciar antes. En el fondo, Sofía sabía que sus hijos actuaban desde el miedo y la incomprensión, pero eso no hacía menos doloroso el momento. Después de que se marcharon, Sofía se sintió desolada, no porque dudara de sus decisiones, sino porque entendía que había un abismo entre ella y sus hijos que no sería fácil de cerrar. Al mismo tiempo, no podía negar que Martín le había dado una fuerza que no sabía que tenía. Ahora quedaba por ver si Lucas y Elena estarían dispuestos a mirar más allá de sus prejuicios para comprender lo que su madre realmente necesitaba. En uno de sus habituales encuentros en el parque, Martín parecía más callado de lo normal. Sus ojos, que generalmente irradiaban una mezcla de calidez y melancolía, ahora estaban nublados por algo más profundo. Sofía, acostumbrada a su compañía reflexiva, lo observó en silencio antes de preguntar suavemente: ¿Estás bien, Martín? Por un momento, él titubeó, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir, pero finalmente respondió: Hay cosas que nunca he contado, heridas que no cierran. Mientras caminaban lentamente por los senderos arbolados, Martín comenzó a abrirse de una forma que jamás había hecho. Le habló de su infancia, de su madre, una mujer bondadosa que siempre le brindó amor, incluso en los momentos más oscuros. Ella era todo para mí, pero la vida la arrebató demasiado pronto, confesó con un nudo en la garganta. Sofía escuchaba atentamente, comprendiendo que aquella pérdida había marcado a Martín de una manera que pocas personas podían entender. La ausencia de su madre había dejado un vacío que Martín nunca pudo llenar. A partir de entonces, su vida se convirtió en una serie de decisiones erráticas y relaciones rotas. Me alejé de mi familia, no porque no los quisiera, sino porque no sabía cómo enfrentar el dolor, admitió con una honestidad cruda. Había intentado encontrar consuelo en el trabajo, en amigos, en lugares lejanos, pero nada parecía suficiente. Sofía, con los ojos húmedos, le dijo algo que resonó profundamente en Martín. El dolor puede alejarnos de las personas, pero también puede enseñarnos quiénes somos realmente. Él asintió en silencio, reconociendo que, aunque la pérdida había moldeado gran parte de su vida, también lo había llevado hasta ella. En Sofía, Martín encontró una figura materna que lo comprendía sin necesidad de explicaciones largas. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Martín, por primera vez, sintió que podía hablar de su madre sin miedo a quebrarse, mientras Sofía descubría en él una especie de hijo del corazón, alguien a quien podía ofrecerle el cariño que siempre había tenido para dar. Era una conexión inesperada, pero profundamente significativa. Sin embargo, ambos sabían que las sombras del pasado no desaparecen fácilmente. Martín todavía llevaba consigo culpas y remordimientos que necesitaban ser enfrentados, y Sofía, a pesar de su fortaleza, no podía ignorar el conflicto que ahora tenía con sus propios hijos. Pero en medio de esas incertidumbres, había algo claro. El vínculo que habían construido era real y les daba la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Un día, cuando todo parecía fluir con normalidad, la vida de Sofía dio un giro inesperado. Mientras realizaba sus tareas habituales en casa, comenzó a sentirse mareada, con una debilidad que nunca antes había experimentado. Intentó ignorar los síntomas, pero su cuerpo no cooperaba. Finalmente, se desplomó en el suelo,
incapaz de levantarse. Sofía, sola y asustada, logró marcar el número de Martín antes de perder el conocimiento. Cuando Martín recibió la llamada, no dudó un segundo. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia la casa de Sofía. Al llegar, la encontró inconsciente, pero respirando. Con manos temblorosas, llamó a una ambulancia, quedándose a su lado, sosteniendo su mano y murmurando palabras de aliento. En ese momento, para Martín no existía nada más que la urgencia de cuidar a Sofía, la mujer que se había convertido en su refugio y su guía. Mientras Sofía era trasladada al hospital, Martín notificó a Lucas y Elena. La reacción de ambos fue lenta, casi indiferente al principio. Estaban ocupados con sus compromisos y tardaron horas en llegar. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron a Martín sentado en la sala de espera, con los ojos rojos de preocupación y una mirada que mezclaba cansancio y alivio. Elena, visiblemente molesta, se dirigió a Martín. «¿Qué haces aquí? Esto es un asunto familiar». Pero Martín, sin perder la calma, respondió: «Estoy aquí porque me importa Sofía. No sé si eso la convierte en mi familia, pero para mí es más que suficiente». Sus palabras dejaron a Lucas y Elena sin argumentos, pero la tensión en el aire era palpable. Ninguno de ellos estaba listo para admitir que, en ese momento, Martín había hecho más por su madre que ellos mismos. Cuando los médicos informaron que Sofía estaba fuera de peligro, Martín fue el primero en visitarla. Al despertar, ella le sonrió débilmente y murmuró: «Sabía que estarías aquí». Martín, con los ojos llenos de lágrimas, tomó su mano y le aseguró que nunca la dejaría sola. Para Sofía, esa promesa significaba más de lo que podía expresar en palabras. Lucas y Elena entraron poco después, y aunque su madre estaba feliz de verlos, no podía ignorar la brecha emocional que seguía entre ellos. A pesar de su presencia, Sofía sentía que la única persona que realmente había estado con ella durante la tormenta había sido Martín. Mientras miraba a sus hijos, se preguntaba si este evento sería suficiente para hacerlos reflexionar sobre lo que realmente significaba ser familia. Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen de Martín sentado en la sala de espera del hospital, con una expresión que reflejaba tanto amor y dedicación por su madre. Por primera vez, empezó a cuestionar sus propias actitudes. ¿Por qué un extraño era capaz de estar ahí para Sofía, mientras ella y Lucas apenas hacían acto de presencia? La culpa comenzó a germinar en su interior, aunque no sabía cómo enfrentarla. Lucas, por su parte, seguía molesto. Para él, Martín representaba un intruso, alguien que había llegado a ocupar un espacio que debería pertenecer solo a la familia. Pero mientras conducía de regreso a casa, no pudo evitar recordar las palabras de Sofía durante su discusión anterior. «Apenas están presentes». Esa frase resonaba como un eco en su mente, obligándolo a reflexionar sobre la distancia que él mismo había creado con su madre. En los días que siguieron al alta de Sofía, Lucas y Elena comenzaron a visitarla con más frecuencia. Al principio, sus visitas eran torpes y llenas de silencios incómodos, como si no supieran por dónde empezar. Sofía los recibía con amabilidad, pero también con cautela, temiendo que sus intenciones no fueran genuinas. Martín, en cambio, permanecía en un segundo plano, alentándolos de manera sutil a reconectarse con su madre. En una de esas visitas, mientras tomaban café en la sala, Elena finalmente rompió el silencio. «Mamá, siento no haber estado más presente», dijo con la voz quebrada. Lucas, aunque reacio, también se unió a la conversación. «Yo también lo siento. Supongo que asumimos que siempre estarías ahí, y eso no es justo». Sofía, emocionada por las palabras de sus hijos, respondió con sinceridad: «Nunca es tarde para empezar de nuevo». La reconciliación no fue inmediata ni sencilla. Había años de distancia emocional que no podían borrarse con un par de disculpas, pero cada visita, cada conversación y cada gesto de cariño eran pequeños pasos hacia un entendimiento mayor.
Martín, aunque seguía siendo objeto de desconfianza por parte de Lucas y Elena, se mantuvo firme en su papel de apoyo. En un gesto inesperado, Martín organizó una cena para reunir a toda la familia. «Tal vez este sea un buen comienzo», le dijo a Sofía con una sonrisa esperanzadora. Ella, aunque nerviosa, aceptó la idea. Era una oportunidad para que todos se sentaran juntos, compartieran historias y, quizás, encontraran un camino hacia el perdón. Para Sofía, lo más importante era que sus hijos comprendieran que el amor no se limita a los lazos de sangre, sino que se construye con acciones, presencia y empatía. La cena organizada por Martín fue un evento sencillo, pero cargado de significado. La mesa, decorada con flores frescas y una luz cálida, parecía invitarlos a dejar atrás las tensiones. Sofía, sentada en el centro, miraba a sus hijos y a Martín con una mezcla de nervios y esperanza. A su lado, Martín mantenía su habitual calma, animándola con una sonrisa a confiar en el proceso. La conversación comenzó de forma cautelosa, con Lucas y Elena hablando principalmente entre ellos. Pero poco a poco, y casi sin darse cuenta, las barreras empezaron a desmoronarse. Martín compartió una anécdota de su infancia, logrando arrancar una risa inesperada de Elena. Sofía, emocionada por la conexión que empezaba a surgir, aprovechó el momento para expresar algo que había guardado en su corazón. No importa de dónde venga el amor, lo importante es reconocerlo y cuidarlo cuando llega a nuestras vidas. Las palabras de Sofía marcaron un antes y un después en la velada. Lucas, con un nudo en la garganta, tomó la palabra. «Mamá, sé que no hemos sido los hijos que mereces. Quiero cambiar eso». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió en silencio. Para Sofía, escuchar esas palabras fue un regalo que había esperado por años. Pero, en lugar de regodearse en sus errores, les dijo con ternura: «El amor no es perfecto, pero siempre hay tiempo para hacerlo más fuerte». Martín observaba la escena en silencio, contento de haber sido un puente en la reconstrucción de esos lazos. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia él, se sintió sorprendido. Elena, con más valentía que antes, le dijo: «Gracias por estar con nuestra mamá cuando nosotros no lo hicimos. A pesar de mis dudas, ahora entiendo por qué ella te valora tanto». Martín, conmovido, simplemente respondió: «Ella también ha sido mi familia en los momentos más difíciles». La noche terminó con abrazos sinceros y promesas de un futuro diferente. Por primera vez en años, Sofía sintió que el peso de la soledad había desaparecido. Aunque los lazos de sangre habían comenzado a repararse, dejó claro que Martín siempre sería parte de su familia. «Los lazos no solo se heredan, también se eligen», les dijo con firmeza, y todos, incluso Lucas y Elena, aceptaron esa verdad con gratitud. El camino hacia la reconciliación aún no estaba completo, pero la esperanza había encontrado un lugar en sus corazones. Sofía, Lucas, Elena y Martín descubrieron que el amor no tiene fronteras y que incluso las conexiones más inesperadas pueden cambiar una vida. En ese pequeño hogar, lleno de emociones renovadas, cada uno encontró un nuevo comienzo, recordando que las familias no solo se forman con sangre, sino con las decisiones que tomamos para cuidarnos unos a otros. La historia de Sofía nos deja una poderosa lección. El amor no siempre proviene de donde lo esperamos, pero eso no lo hace menos verdadero. A veces, las conexiones más profundas surgen de los lugares más inesperados, recordándonos que la familia no es solo un vínculo de sangre, sino una elección de cuidado y presencia. ¿Y tú? ¿Estás valorando a las personas que están a tu lado o estás dejando que las distancias emocionales crezcan sin darte cuenta? ¿Qué gestos puedes hacer hoy para fortalecer esos lazos que realmente importan? Recuerda, nunca es tarde para construir puentes, ofrecer perdón o aceptar el amor que llega en formas inesperadas. Si esta historia te inspiró,
¿por qué no tomar un momento para reflexionar sobre las relaciones en tu vida? Si quieres más relatos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos seguiremos explorando historias que nos inspiran a ser mejores y a valorar lo que realmente importa.